el episodio número 2, la mundanalidad. Hoy nos vamos a basar en un versículo que utilizamos en la intervención pasada y que tenía que ver con la mundanalidad, era parte del sermón, y hoy lo vamos a convertir en el eje de esta segunda intervención. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En la primera intervención, nosotros resaltábamos el llamado de advertencia que hacía Santiago a la iglesia en sentido general, una carta a la iglesia en dispersión, y él le estaba reclamando sobre el tipo de relación que los creyentes conversos tenemos o tendríamos con el sistema que opera en este mundo. Esa era la voz de alerta, esa era la provocación, esa era la reclamación. ¿Qué tipo de relación tienen los creyentes conversos con este mundo o con este sistema mundano? Y él utilizaba la frase amistad con el mundo, y era como la amistad que venía de la palabra filos, de una relación de apego a esos patrones que marcan la ruta a seguir en este mundo. Dejando claro que el llamado no es a rechazar la creación, sino de un rechazo a la conducta y a los patrones que rigen el mundo y que los lleva a todos directo a la perdición. A eso se refería Santiago en esa primera intervención. No es que rechacen lo creado, no es que rechacen la creación. Cuando hablaba de mundo, se refería a que rechacemos la conducta que lleva este mundo, los patrones que ha querido marcar como normas este mundo para que todo el mundo se rija por ellos. Y a eso era lo que Santiago le llamaba el aión, la conducta o patrones mundanos. Que nosotros, debe quedar claro, que nosotros vivimos en este mundo y que la solución no es salirse del mundo, sino mantenerse puro en medio de un mundo contaminado. Esa era la oración de Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, específicamente en el verso 15, cuando le decía a su Padre en oración: no te ruego que lo saques del mundo, solo te pido que lo cuides del mal. Los discípulos van a estar en el mundo, pero tú lo vas a preservar del mal. Ellos van a habitar el cosmos, pero tú lo vas a proteger del aión. Esa era la oración de Jesús en el monte. Marcamos también ese domingo la diferencia entre la gente que habita el mundo, que es a quien Dios ama, refiriéndose a eso en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Decíamos que ese amor de Dios hacia el mundo no era a la mundanalidad, sino a las personas que habitan el mundo, con lo cual tuvo compasión y por ese amor murió por ellos. Y también marcábamos la diferencia entre eso y el cosmos, que era la palabra griega que se utiliza para referirse a la creación, al universo en general, como también al planeta Tierra. Y lo comparábamos con el aión, que es lo que ya mencioné, que es la palabra de Santiago 4:4, cuando dice que esto se refiere a la conducta del mundo. Y concluíamos esa mañana diciendo que no se trata de hacer un listado de cosas. O sea, los creyentes no estamos como una normativa para hacer una lista de esto sí y esto no debemos hacer, sino más bien que estamos llamados a vivir una vida apegada a la palabra de Dios en amor. El domingo pasado decíamos eso, debemos vivir una vida apegada a la palabra de Dios. Este domingo le agregamos en amor. Esa es la frase que tenemos que guardar en nuestros corazones en esta intervención. Vivir una vida apegada a la palabra de Dios en amor. Porque ahora, más que una lista, que la lista, recuerden que le decía que rayaba con el legalismo y con el ascetismo. Esa lista muchas veces nos la ponemos como oprobio a nosotros mismos. Pero más que tener esa lista, se trata de vivir esa vida apegada a la palabra de Dios en amor. Ese amor que fue expresado por el mismo Jesús en un momento que, conversando con sus discípulos, algunos saduceos y algunos escribas
intérpretes de la ley, uno de estos le hacía una pregunta malsana, malintencionada. En el libro de Mateo, capítulo 22, podemos revisar los versículos 34 al 39, donde se encuentra esa escena. Dice, leyendo a la altura del versículo 34 de Mateo 22, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ya había tenido una discusión previa con los saduceos, se juntaron a una, venían todos contra él. Y uno de ellos, dice el versículo 35, intérprete de la ley, lo subraya bien claro, preguntó por tentarle diciendo, ahí está la intención malsana, no fue por aprender, no fue por entender, fue por tentarle, aun siendo él un intérprete de la ley. En el verso 36 está la pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me gustaría buscarle un asidero a esta respuesta del Mesías. Si nosotros hacemos una comparación, quizás no con la ley completa, porque nos tomaría toda la mañana analizar cada uno de los puntos de las normativas que se dieron desde el Éxodo, en Deuteronomio, en Levíticos, quizás fuera mucho contenido, pero vamos de manera somera a analizar al menos la parte más popular de la ley. Porque cuando este maestro o intérprete de la ley le pregunta a Jesús sobre el principal o el mayor de los mandamientos, Jesús le da una respuesta que no está explícita en la ley, pero está implícita en cada uno de los mandamientos. La respuesta del Señor Jesús no está explícita, contenida en la ley, pero está implícita en cada uno de los mandamientos. Vamos a revisar al menos los 10 mandamientos y busquemos en ella, y busquemos en cada uno de ellos la respuesta del Señor Jesús. ¿Cuál fue su respuesta? El mayor de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es: amarás a tu prójimo. Vamos a resumirlo: amar a Dios y amar al prójimo. Esa fue la respuesta de Jesús, diciendo: ese es el mayor de los mandamientos. El problema no es la lista, el problema es el sentido con que se vive en esa lista. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo aquí una lista resumida de los 10 mandamientos. Si usted quiere acompañarme, aunque está un poquito más explicada y amplia, en el libro de Éxodo capítulo 20, lo pueden anotar para los que quieren revisar en casa. Éxodo 20 nos encontramos con los 10 mandamientos, pero yo tengo aquí una lista resumida. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo le voy a hacer preguntas, aunque sean retóricas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque amas a Dios sobre todas las cosas. Esa fue la respuesta de Jesús. Número 2, no tendrás ídolos. ¿Por qué? Porque amas a Dios sobre todas las cosas. Número 3, no tomarás el nombre del Dios eterno en vano. ¿Por qué? Porque amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Por el día. No, por el Señor del día. ¿Y quién es el Señor del día? Jehová. Y tú amas a Dios, amas a Jehová sobre todas las cosas. 5, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Por amor a Dios y por amor al prójimo. Porque el padre es tu prójimo, tu madre es tu prójimo. Y por amor a Dios y por amor al prójimo tienes que honrarlo. No matarás. Número 6. ¿Por qué? Porque el que tú matas es tu prójimo. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no debo matar?
Porque el segundo mandamiento, la segunda norma mayor de la vida dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Número 7, no cometerás adulterio, porque esa mujer o ese hombre con el que adultera es tu prójimo. Y el esposo o marido de esa mujer es tu prójimo. Y tú tienes que amar a tu prójimo, por lo tanto no puedes adulterar. Pero tampoco vas a adulterar porque amas a Dios sobre todas las cosas. Número 8, no hurtarás. ¿Por qué? Porque a ese que tú le robas es hijo de Dios y es tu prójimo. Y tú amas a ese prójimo y tú amas a Dios. Por lo tanto, no vas a hurtar, no vas a robar. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Porque a ese a quien tú calumnias es tu prójimo y tú lo amas. No codiciarás, porque eso que codicia es condenado en la palabra de Dios. Y tú amas a Dios sobre todas las cosas. Ustedes pueden ver que si revisamos no solo los 10 mandamientos, sino toda la ley y los profetas, todo se basa en amar a Dios y en amar al prójimo. Si hiciéramos eso, más que llevarnos de la lista, de déjame revisar qué yo puedo hacer y qué yo no, ama a Dios, ama a tu prójimo. Y ahí está la ley y los profetas. Ahí está el mayor de todos los mandamientos. El primero, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo. Por eso la respuesta de Jesús fue esa. Se la dijo a un intérprete de la ley que no había podido interpretar eso. Y todo ello nos lleva entonces a un ejercicio cíclico de la vida cristiana con relación a Dios y a nuestro prójimo. Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardáis mis mandamientos, guardadlo porque me amáis. Y ese es el ciclo del cristiano. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Amar a Dios. Y porque lo amo, guardo sus mandamientos. Y guardando sus mandamientos, demuestro que lo amo. No puedo guardar sus mandamientos sin amarlo, porque lo haría solo por rutina o por compromiso o presión, como lo hacían muchos de los fariseos. Guardar los mandamientos para mantener una imagen pulcra ante la sociedad. Y ni siquiera lo podían guardar, porque de esa manera no se llega a cumplir. Se llega a cumplir solo cuando tú amas. Cuando tú estás sujeto a la ley, tú cumples la ley por presión. Cuando tú amas a Dios, tú cumples la ley por pasión. Cuando tú no amas a Dios, tú cumples la ley por presión. Cuando tú amas a Dios, tú cumples la ley por pasión. En Los Caballeros hace un tiempo atrás, creo que el año pasado, discutíamos sobre ese asuntito de ¿por qué yo cumplo la ley? Y nos poníamos a discutir, cuando usted no se roba un semáforo en rojo, usted no se lo roba por miedo a la multa o por amor a Dios. Muchos de nosotros no nos lo robamos por la multa, porque a veces cuando el AMET está ahí no nos lo robamos, pero si el AMET no está ahí, no lo robamos. Entonces le tenemos temor a la AMET, no amor a Dios. Y claro, obviamente en esa discusión surgió el tema, y si son las 2 de la mañana y la calle está vacía, así, hasta yo. Porque nadie se anda deteniendo a las 2 de la mañana en un semáforo en rojo, cómo está la situación en el país. Pero lo que estoy hablando es de la prudencia. De la prudencia. Yo lo hago por amor, yo me detengo en el semáforo por amor a Dios. No es porque me esté viendo la meta, porque hay un hermano de la iglesia que vio que me fui a robar, no. Aunque nadie en esta tierra me esté viendo, yo amo a un Dios que siempre me está viendo. Y todo ello trata de mantenernos, toda esa conducta. Cuando yo hago las cosas por amor a Dios, me mantengo lejos de la mundanalidad. Esa es la forma más fácil. En lugar de yo estar viviendo una vida rígida, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, para no ser mundano, para no vivir en lugar de vivir bajo esa presión, dedíquese a amar a Dios. Y amando a Dios, usted estará lejos de la mundanalidad. ¿No fue eso lo que pasó en Mateo 19 con el joven rico? Había una presión en ese joven. Y cuando encontró a Jesús, solo estaba tratando de autoevaluarse. Señor, vamos, maestro, bueno, dime, vamos a ver, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Porque ya yo creo que voy bien. ¿Qué el Señor le recitó? El Señor recitó los 10 mandamientos, lo que acabamos de leer. Y él le dijo, no, en eso yo estoy ready. Entonces le dijo, ahora, pues entonces,
toma todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué demostró el joven rico? Dice que se apartó triste porque tenía muchos bienes. ¿Sabe qué le estaba demostrando? Que amaba más el ayón que al Dios, que amaba más a lo creado que al creador. Y el Señor se lo hizo para probarlo. Se lo hizo para probarlo. La idea no era quitarle sus bienes, porque el Señor nos prueba. Pero cuando nosotros entregamos al Señor, Él nos multiplica. Él nos multiplica. ¿Ustedes recuerdan la historia de los discípulos? Cuando el Señor empezó a reunir su equipo de trabajo, los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores. Y Él los encontró en el mar. A Jacobo, a Pedro. Y Él le decía, seguidme, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Estos hombres lo único que hacían era levantarse a pescar, vivir en el mar. Su vida era el mar. Y el Señor Jesús le dijo, síganme, dejen el mar por mí. Dejen la pesca por mí. Ellos lo obedecieron. Aparentemente en su cabeza podía pasar la historia de wow, yo que nací aquí en el mar, que me crié aquí a las orillas del mar de Tiberia, que toda mi vida ha sido pescar, voy a abandonar esto para seguir a este maestro. Pero lo hicieron por amor. Y cuando lo hicieron por amor, ¿sabe qué pasó entonces? El 80% de las historias de los discípulos con Jesús fue en la mar. Él no los sacó del mar. Él solo quería saber si estaban dispuestos a dejar el mar por él. La pesca milagrosa, ¿dónde fue? En el mar. Cuando sacaron la moneda del pez, ¿dónde fue? En el mar. Cuando Jesús resucitó, Él los encontró, ¿dónde? En el mar de Tiberias. Cuando se fueron en la barca y Jesús caminó sobre las aguas y le apareció como un fantasma, ¿dónde fue? En el mar. ¿Dónde fue la tormenta que ellos levantaron a Jesús para que pudiera calmar el viento? En el mar. La historia de los discípulos se quedó en el mar. Pero el Señor quería probar primero si estaban de acuerdo y estaban dispuestos a entregar la mar por la vida en Cristo. Y una vez estuvieron dispuestos, entonces el Señor lo dejó vivir placenteramente. Pero a veces nosotros, como el joven rico, no estamos dispuestos a abandonar lo creado por amor al Creador. A veces olvidamos que lo creado nos lo dio el Creador. Y nos quedamos con lo creado y abandonamos al Creador. Por ello, en esta segunda intervención, vamos a compartir más herramientas que nos sirven o que nos sirvan de apoyo para vivir una vida apegados a la palabra de Dios en amor y alejados de la mundanalidad. Esta vez, basados en ese versículo de 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y de inmediato, como ese versículo está en una de las cartas de Juan, de inmediato surge la pregunta, ¿a quién escribió Juan sus cartas? Aparte del Evangelio de según San Juan, estas epístolas, ¿a quién dedicó esas epístolas? Bueno, la tercera carta de Juan, obviamente en su dedicatoria está dirigida, destinada al hermano Gallo, y en otras ocasiones hemos compartido esa carta. La segunda está destinada a la señora elegida, una señora mística que según los teólogos se refiere a la iglesia, porque en uno de sus versículos dice, los hijos de la elegida te saludan, como si fueran los hijos de la iglesia, los discípulos os saludan. Pero hay un enigma en cuanto a esa carta que se relaciona con la señora elegida, así está dirigida. Aparentemente Juan utilizando un lenguaje literario para hermosear la carta y tener un significado un poquito más poético, pero que llegue más al corazón. Y la primera entonces está dirigida a las iglesias en Asia Menor, que es esta, donde estamos leyendo este versículo que tiene que ver con la mundanalidad. Por eso, lo decíamos el domingo pasado, ese tema de la mundanalidad es un tema para la iglesia. Esa carta, esa misiva, estaba dirigida a las iglesias en Asia Menor. No era para que la compartan en los parques y en las plazas, era para los hermanos de la iglesia, los cuales Juan estaba guardeando y protegiendo para que no dejaran que la mundanalidad habitara con ellos en la iglesia, sino que vivieran basados en la palabra de Dios por amor. Es un aviso
de algo que nos roza todos los días y si nos descuidamos nos atropella. Esa es la mundanalidad. Todos los días rozamos con ella y si nos descuidamos nos atropella. Vamos al texto y veamos en cuáles términos habla Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Haciendo uso de los términos ágape y cosmos. No agapes el cosmos. Entonces, ahora nos queda el pensamiento, y sobre todo para los que estuvieron aquí el domingo pasado, ¿por qué Juan no dice que no amemos el cosmos? Si Santiago nos había dicho que el problema no estaba en el cosmos, recordando que el cosmos hace referencia a lo creado. Santiago decía, lo que no deben amar es el aión, que es la conducta que lleva el mundo. Ahora el cosmos lo pueden amar. No lo decía explícitamente, sino que no lo objetaba. No objetaba que amemos el cosmos. Pero ahora vemos a Juan diciendo, no amen el cosmos ni las cosas que están en el cosmos. Hay entre ellos un enfrentamiento entre Santiago y Juan. ¿Se contradicen realmente ellos? No se contradicen si nosotros hacemos una correcta interpretación. Cuando Juan nos llama a no amar el cosmos, nos está diciendo que nuestro amor por lo creado no supere el amor por el Creador. No te está diciendo que no ames tus hijos fueron creados por Dios. Lo que te está diciendo es que el amor a tu hijo no es mayor que el amor que tú tienes por Dios. Y fíjense que se la puse difícil, porque no hay una cosa que una madre proteja más que un hijo. Y es un asunto que una madre no quiere que le pregunten ni siquiera. ¿A quién tú amas más? ¿A tu hijo o a Dios? La madre no quiere esa pregunta. Ahora, bíblicamente tienen que amar más a Dios que a su hijo. Abraham estaba allí pidiendo un hijo por tantos años. Ay, no le voy a hacer esa historia, ustedes se la saben. Porque el enemigo usa las cosas del mundo que son buenas, como un hijo, como un auto, como una propiedad, como dinero. Es bueno el dinero. Ahora el diablo usa esas cosas buenas del mundo para llevarnos al pecado, que eso sí es malo. El dinero es bueno, lo malo es el amor al dinero. Tú tienes que amar a tu hijo. Malo es que tú ames a tu hijo más de lo que tú amas a Dios, porque ese hijo te lo dio Dios. Y no es un asunto de comparación. En el diario vivir, no, esto voy a orar y no le voy a hacer la comida a mi hijo porque amo más a Dios. No, no se trata de eso. Se trata de la vivencia en Cristo. De que tu muestra de amor a Dios, tú lo vas a hacer práctico amando a tu hijo. Tú amas a tu hijo porque es un regalo de Dios. Pero el enemigo utiliza muchas veces cosas buenas para llevarnos al pecado. Y eso nos engaña. Porque tú dices, bueno, pero yo estoy haciendo algo que es bueno. Sí, pero lo estás haciendo por conductas o por propósitos o por intenciones que no son correctas. Y eso nos lleva al pecado. En otras palabras, Juan nos está diciendo, no te aferres al cosmos. Porque en algún momento Dios te puede pedir desprendimiento. Y ahí se va a medir si tú eres un siervo que amas más lo creado que al Creador. Ama lo que tienes, cuida lo que tienes, cuida tu casa, cuida tu auto, cuida tus inversiones, protégela. Pero no te aferres a eso de manera tal que te pase lo mismo que le pasó al joven rico, que cuando le pidieron desprendimiento de esas cosas demostraron que estaban más pegadas de él que lo que estaban pegadas de Dios. Esa frase bonita, maestro bueno, Jesús se sorprendió en alguna manera en términos humanos. ¿Por qué me llamas bueno? Yo conozco tu corazón. El que cree que es bueno eres tú. Tú me estás diciendo maestro bueno, pero tú vienes aquí a demostrarle a esta gente que el bueno eres tú. El corazón es lo que Dios ve. Ah, pues entonces tú estás conmigo. Deja aquello y ven conmigo. No, yo estoy más pegado de aquello que de ti. Esa parte no la puedo cumplir. ¿Saben por qué? Porque nos aferramos a las cosas y nos olvidamos que esas cosas vinieron por la misericordia de Dios
Y luego entonces dejamos al Dios de la misericordia por las cosas que nos dio. Y a veces usted se pregunta, wow, ¿por qué Dios no bendice a algunas personas? Porque a veces la bendición los separa de Dios. La bendición los separa de Dios. Señor, dame una casa, dame una casa. El Señor le da una casa. Ahora todo lo mismo ya está arreglando la casa, suapiando la casa, limpiando la casa. No viene a los servicios, no va a evangelizar, no lee la Biblia porque esa casa, y limpiando para allí y comprando cuadros por aquí. Señor, dame un trabajo. Y ese trabajo es para arriba y para abajo y lo dan todo en el trabajo. Cosas que el sábado en la noche están explotados y el domingo no se pueden levantar por ese trabajo que Dios le dio. No pueden dedicar el tiempo a la evangelización. No pueden participar de ningún ministerio porque ese trabajo lo tiene hasta aquí. El trabajo que Dios le dio. La mundanalidad es eso. Cuando las cosas que son a veces aparentemente hasta buenas, la utiliza el enemigo para separarnos de él. También el enfoque va dirigido a los deseos malsanos, a cosas que son verdaderamente y desde el principio son malas. Porque cuando nosotros leemos el 15, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, en el 16 hay una respuesta clara que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. A eso se refiere Juan. Esas cosas que nos brinda el mundo, que pudieran ser buenas al principio, pero nuestra concupiscencia las hace llegar al mal. Los deseos de los ojos no se cansan de ver. Los deseos de la carne no se sacia. La vanagloria de la vida, la banalidad de este mundo y la vanidad de este mundo no son saciables. No son saciables. Nadie se sacia de tener terreno, de tener propiedades, de tener dinero. Y los hombres muchos no se cansan de tener mujeres. Y hoy ni las mujeres de tener hombres, porque hoy da vergüenza cuando entrevistan una presentadora. O sea, yo he visto en esta semana algunas entrevistas de chicas que son presentadoras de televisión y todas están diciendo lo mismo. Nosotras estamos aquí para vender nuestro cuerpo. Y yo pensaba en esos tiempos de Nuria, de Yana. ¿Cuál era la...? ¡Wow! Hoy en día todas estas muchachas jóvenes están vendiendo su cuerpo para hacerse cirugías, para parecer mejor, para lucir mejor. Y esa es su profesión. Y lo dicen, no es que lo estamos suponiendo, es que ya lo dicen. Literalmente. Son regalos que me hacen. Intercambio, esa es la palabra. Un intercambio. Esa vanagloria de la vida es insaciable. Es insaciable. Así que cuando nosotros vivimos por esas cosas, es como si estuviéramos llenando nuestra canasta del fruto de este mundo. Y si nuestra canasta está llena del fruto de este mundo, no cabe el fruto del Espíritu. Cuando vamos por este mundo recogiendo el fruto de este mundo, después no puede caber el fruto del Espíritu. Y usted ve a algunos en los caminos del Señor con la canasta llena de los frutos de este mundo y empujando a ver si cabe el fruto del Espíritu. No cabe, mi hermano. No cabe. Lo primero que debemos meter en la canasta es el fruto del Espíritu. Más buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Y dice también la palabra que el Señor, cuando nosotros nos portamos bien, nos da medida buena, remecida y rebosante. ¿Usted entiende ese término? Yo no sé si usted compró carbón en lata. Cuando la morena te lo remeneaba y le echaba un chisma. La moña, la ñapa, no sé cómo sería ahora en este tiempo. Así hace el Señor cuando lo primero que usted deposita en su canasta es el fruto del Espíritu, no la mundanalidad. Esto quiere decir que la carnalidad nos lleva a un uso y deseo desmedido de las cosas del cosmos, y eso se llama codicia. Eso hace la carnalidad, nos lleva a desear las cosas del mundo de una manera desmedida. El domingo le decía, comer no es pecado, coma. Ahora la glotonería y la gula es pecado. La sexualidad no es pecado, viene desde el huerto del Edén. Ahora la fornicación y el adulterio, la lascivia, la lujuria, eso sí es pecado.
Y el diablo busca cómo sacarte de tu lugar de naturaleza a lo innatural, para que peques. Y eso es lo que debemos evitar. En el libro de Lucas, en una ocasión, Jesús estaba hablando con unos fariseos y con sus discípulos. Y de repente Jesús le hace una advertencia que yo cuando la leo, yo me la tomo como una amenaza. Porque Jesús estaba hablando de los tiempos del fin, y cómo va a ser cuando Él venga, que dos estarán en un molino, dos estarán en una cama. Y de repente el Señor Jesús sale con una amenaza. Yo lo leo como una amenaza. En el verso 32 de Lucas 17. Lucas 17, 32. Hablando del tiempo del fin, Jesús sale de repente. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Se acabó el versículo y sigue hablando de lo que estaba hablando. Yo sé que los discípulos, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué relevancia tenía eso en ese momento? Y yo sé que todos los cristianos, cuando le hablan de la mujer de Lot, hacen memoria de lo que aconteció. Pero vamos a hacer un recuento breve de la historia para que sepamos por qué Jesús introduce en esa explicación que se acuerden de la mujer de Lot. Y a mí me gustaría que luego de compartir esta breve historia, usted lo use como una frase personal. Cuando vea la oportunidad de que la mundanalidad entre en usted, acordaos de la mujer de Lot. Todo inicia en Génesis capítulo 13. Y ahora pueden ir tomando anotaciones porque vamos a ir como ranitas, dando brinquitos en la historia. En Génesis capítulo 13, donde Abraham y su sobrino Lot tienen una dificultad. Pero vamos a dar unos pasos un poquito más atrás en la historia para comprender el contexto. Había un hombre en Ur de los Caldeos llamado Taré. Taré tuvo 3 hijos. Tuvo Abraham, que en ese tiempo todavía se llamaba Abraham. Tuvo a Nacor y tuvo a Harán. Esos 3 hijos con Taré decidieron salir hacia Canaán. Taré tuvo la originalidad de decir vámonos a Canaán. Pero en ese proceso de Nacor se sabe poco. Y de Harán se sabe que tuvo un hijo que se llamaba Lot. Pero Harán en el proceso del Via Crucis muere y se queda Lot. Por lo tanto Abraham adopta a Lot. Y Abraham y Lot, tío y sobrino, se hacen inseparables. Como llegaron en el Via Crucis camino hacia Canaán, Taré muere en Padán Aram. No le dio tiempo a llegar a Canaán. Así que Abraham y Lot se quedaron en Padán Aram. Pero había una promesa ancestral y el Señor se la revela a Abraham. Le dice, yo te voy a hacer llegar a Canaán como quiera. Deja tu familia, deja tu parentela, deja todo lo que está ahí y arranca conmigo. Pero Abraham pudo recoger sus cosas y se fue con Lot hacia Canaán. Y cuando llegaron a Canaán, a la región montañosa cerca del Jordán, empezaron a esparcirse porque tenían ganado, tenían rebaños. Y crecía mucho el rebaño en ese lugar montañoso. Y llegaron a tener una dificultad. No entre Abraham y Lot. Entre Abraham y Lot nunca hubo dificultad. La dificultad fue entre los pastores, los que pastoreaban el rebaño de Abraham y Lot. Porque la Biblia dice, literalmente lo dice en Génesis, que Abraham era riquísimo. Abraham era rico hasta en gente. Abraham era rico hasta en gente, en criados. Vaca, oveja, todo. Y cuando llegaron allí, a aquella región, automáticamente empezaron a multiplicarse tanto el rebaño de Lot como el rebaño de Abraham. Y los pastores peleaban. Tal vez, supongo yo especulando, cuando iban a dar agua o cuando iban a darle de alimento, el pasto no era suficiente para tantas ovejas y tantas vacas. Así que peleaban. Y la gente que de campo, ¿me entiende? ¿Sabe lo que pasa cuando se cruzan dos ganados? Que usted le va a dar agua al río a la vaca y se cruzan dos ganados. ¿Ustedes saben lo que pasa? No, las vacas se confunden y ellas empiezan a dudar. Y que ellas no saben a qué ganado ellos pertenecen. Ellas levantan la cabeza y dicen ahora ya no saben con quién se van a ir. Pero en ese problema empezaron los pastores a tener dificultades y Abraham y Lot se reunieron y dijeron, vamos a repartirnos esto. Dijo Abraham, como tú eres pequeño y más joven que yo, coge un lado. Si tú coges el norte, yo cojo el sur. Si tú coges el este, yo cojo el oeste. Entonces Lot miró y vio hacia el sur, hacia la región del Jordán, una llanura. Y ellos estaban en un lugar montañoso.
Entonces Lot dijo, yo voy a coger aquel ladito. Y cogió el ladito bueno. Y Abraham se quedó en la montaña. Y aún allí en la montaña el Señor lo multiplicaba cada día. Pero Lot también estaba bendecido. Así que en las llanuras, a la orilla del Jordán, Lot crecía y sus ovejas crecían. Al punto que esa llanura, Lot fue adquiriendo tanto terreno que él terminó metido en una poblacioncita que había al lado, que se llamaba Sodoma. Lot creció tanto que terminó en los territorios de Sodoma y se mudó en Sodoma. La historia fue larga, pero vamos a acordaros de la mujer de Lot. Cuando fueron saliendo de aquel lugar, el Señor le dijo, dejen todo y no miren atrás y vayan hasta donde yo los guíe. Y saliendo por aquel camino hacia aquella pequeña ciudad, en Génesis 19, versículo 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La mujer de Lot, a espaldas de él, miró atrás y se volvió estatua de sal. ¿Qué provocó ese desenlace? ¿Fue el simple hecho de mirar atrás? ¿Fue simplemente por mirar atrás? Eso no provocó la mundanalidad. ¿Cuál era la mundanalidad en esta mujer? El pecado no estuvo en la simple mirada, sino que estuvo, número uno, en la desobediencia. Número uno, la desobediencia. Es probable que yo le diga a un niño, no te sientes en esa silla. Si ese niño se sienta en esa silla, la gasolina va a seguir subiendo, el sol va a salir por la mañana, la luna va a seguir saliendo de noche, no va a pasar nada. Ahora, este niño no debe sentarse ahí, no porque no pase nada, sino porque tiene que obedecer. Ven para acá, pero yo estoy bien aquí, sí, pero ven para acá. Esa es la obediencia. Cuando usted tiene que obedecer a algo, no es por lo que vaya a pasar, porque eso es miedo. No me voy a robar el semáforo por si me ponen una multa, no, porque usted ama a Dios. El Señor me está diciendo que me siente allá y no aquí, me siento allá donde el Señor dice. Porque el primer pecado es la desobediencia y la mejor adoración es la obediencia. O sea que en primer lugar ella desobedeció. En segundo lugar, el engaño. Hubo una intención con premeditación y alevosía. Ella se fue quedando atrás, porque el versículo dice, a espaldas de él. A espaldas de él miró hacia atrás. O sea, se le estaba escondiendo para en un descuido mirar atrás. Había una intención en el corazón. Y en tercer lugar, el pecado estuvo en el amor al cosmos por encima de Dios. Ella no había pensado que todo lo que Lot tenía se lo había dado Dios. Y que Lot había cogido terreno porque le dio su gana. Porque estaba ahí libre el terreno y él lo podía coger. Ahora ella estaba atada a esas cosas. Y esas cosas la ataron a este mundo. La desobediencia, el engaño y el amor por el cosmos guían a las personas a la mundanalidad. Por eso hemos aprendido que muchas veces la maldad no está en las cosas, sino en el corazón del hombre, lo que contamina al hombre. Y muchas veces en nuestra defensa usamos cosas buenas que hacemos, pero escondemos el verdadero propósito. A veces decimos, no, es que esto es bueno, y es verdad, eso es bueno. Ahora, ¿con qué propósito tú estás haciendo eso? Dios ni siquiera te amó por lo que tú haces o por lo que tú dices. Dios te amó por su misericordia y por su gracia. Porque tú no has hecho nada para merecerte el amor de Dios. Y si Dios nos amara por lo que somos, nos amara diferente a cada uno. Porque nos amara por lo que somos, y debe haber gente un poquito más buena que otra. Entonces Dios nos amara diferente. A ti te amo hasta 10, a ti te amo hasta 20, a ti te amo hasta 15. No, Dios nos ama a todos por igual. Porque no es por lo que nosotros somos, es por lo que Él es. Dios es amor. Así que no se trata de lo que yo diga o yo haga, es por lo que yo soy. Porque a veces, haciendo y diciendo, creemos que estamos en santidad.
haciendo muchas cosas, incluso para el Señor, haciendo muchas cosas. Creemos que, wow, Dios tiene que estar contento. No, Dios está contento por quien tú eres. Y si tú no eres santo, no importa todas las cosas que hagas. Por eso en Mateo 7:22 dice, a modo de juicio, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores. O sea que todo lo que estaban haciendo era maldad, echando fuera demonios, haciendo milagros, profetizando. Estaban haciendo maldad. ¿Por qué? Porque echar demonios es malo, hacer milagros es malo, profetizar es malo. No, por el propósito por el cual lo estaban haciendo. Aunque el acto aparentemente sea bueno, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Cómo escaparemos de la mundanalidad? ¿Cómo saldremos ilesos de este mundo sin caer o sin vivir en la mundanalidad? Santiago capítulo 4 versículo 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Salir de aquí con una lista y decir a partir de ahora esta es la lista, no se trata de la lista. Se trata de vivir en la palabra de Dios en amor, humillado ante su presencia y Él nos exaltará. Mateo 5:3, Sermón del Monte, principio de las bienaventuranzas. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La fórmula para llegar a su presencia: ser pobre de espíritu. Esa es la única pobreza a la que debemos aspirar. Pobre de espíritu. ¿Y qué es una persona pobre de espíritu? Si nos vamos al término literal de pobreza, es una persona que no tiene cómo producir y que necesita. El pobre de espíritu no puede producir santidad y necesita santidad. Por lo tanto, el pobre, cuando no puede producir y no tiene con qué mantenerse, va en busca de a donde hay. Por eso el pobre de espíritu que no puede producir santidad y necesita santidad, va donde hay santidad y se conecta del que es 3 veces santo para poder adquirir perpetua santidad. Y esa santidad nunca logramos producirla. Por lo tanto, siempre tenemos que depender de Él. Siempre seremos pobres de espíritus, siempre que estemos dependiendo de Él. Esa es la pobreza a la que debemos aspirar. Declararnos pobres de espíritu. Que yo todos los días me levante con sed de Cristo. Que nunca me crea que hoy sí lo logré y hoy puedo salir allá afuera con mis propias fuerzas. No lo lograré. La mundanalidad me va a dominar. No se trata de mis fuerzas, se trata del poder de Dios. Humíllense en la presencia del Señor y sean pobres de espíritu, porque estos son bienaventurados, ya que les es entregado el reino de los cielos en sus manos. Solo siendo pobre de espíritu estaremos libres de esta mundanalidad. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga no a la mundanalidad y que Dios les bendiga.